compañeros, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este jueves 27 de junio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos leyendo la información porque prácticamente estamos a horas de que inicien estos foros en donde se va a tocar el tema de la reforma al Poder Judicial. Algo que sin duda alguna ha traído bastante la atención y sobre todo bastante debate al respecto. En esta ocasión, fíjense ustedes, porque así es como simplemente vuelven a dejar mal parado a estos panistas que se quieren vender como muy demócratas, pero a su vez demuestran que simplemente defienden a este Poder Judicial que la mayoría de los mexicanos sí quieren que se haga la reforma y que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Claro, respetando ciertos requisitos, porque eso de que cualquiera puede ser es una mentira. En esta ocasión, fíjense ustedes, la diputada Marta Elena Romo del PAN así salió a defender prácticamente al Poder Judicial, diciendo que también hay que hablar con la verdad, que una reforma no la tentaría por completo, pero no hay que meterse con los ministros, jueces y magistrados, no, bueno. Por otro lado, quien salió simplemente a despedazarla o a despedazar sus argumentos fue la diputada Marisol García Segura por parte de Morena, quien simplemente la dejó calladita. Escuchen ustedes. Poder. El PAN siempre defenderá, sin duda, la defensa y la independencia de los tres poderes, y el hecho de que tenga modificaciones no implica que la violentemos. Nos preocupan varios puntos que quiero resaltar. Primero, la elección popular de ministros, magistrados y jueces definitivamente no vemos que sea la solución. Consideramos definitivamente que esto no resuelve, por el contrario, favorece la intervención de diferentes poderes, incluso nos parece peligroso que diferentes entes como el narcotráfico, como los partidos políticos y como muchos otros intereses puedan meter la mano. Y también nos preocupa que este tipo de modelo pueda tener magistrados a modo, incluso compromisos con las diferentes formas de pensar. Nos preocupa también que la postulación de los candidatos a los puestos nos genera muchas inexactitudes. Por ejemplo, el Ejecutivo mandará una lista de 10. También, por otro lado, escuchamos que el Legislativo, tanto el Congreso y el Senado, podrá mandar su propia propuesta, pero nos preocupa de manera significativa que a la letra dice que siempre y cuando se llegue a un consenso. Y si nos vamos a la definición exacta de lo que la Real Academia habla como consenso, tendría que haber unanimidad y esto es prácticamente imposible. El Senado también tiene la facultad de aprobar si esto es idóneo o no es idóneo. Senador, si me pudiera, por favor, favorecer nuevamente pidiendo silencio. Compañeras y compañeros, nuevamente hacemos un llamado respetuoso para que guardemos silencio. También el equipo que se encuentra de este lado, acá atrás, solicitamos de manera muy respetuosa que guardemos silencio para que permitamos que la oradora continúe con su exposición. Continúe, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Si bien sé que no existe la voluntad de haber un verdadero diálogo y de verdaderamente escuchar, creo que es nuestra responsabilidad como pares escucharnos con respeto y con atención, y de la misma forma en como se lo solicito, lo ofrecemos, y ojalá que podamos escucharnos con respeto para poder construir un tema tan importante como son las reformas al Poder Judicial. Creo que el Ejecutivo en su momento, al poder mandar este tipo de modificaciones, si el Senado y la Cámara de Diputados no llega a un consenso en su momento, pues podrá tener una propuesta prácticamente única, lo cual me parece grave. Nos preocupa también que dentro de este dictamen existe la elaboración y existe la creación de un comité de disciplina que está nombrado exclusivamente por el Ejecutivo, lo cual le da facultades muy graves como poder dar carpetazo a este caso sí y a este caso no. Eso no habla de una impartición de justicia real y para todos. Nos preocupa también que este mismo órgano podría solicitar juicio político a quienes están en su momento. Sí, perdón, me está solicitando el uso de la palabra la diputada Suelen. ¿Para qué efecto, diputada? Presidente, para ver si la oradora me acepta una pregunta. Con gusto, ¿acepta la pregunta, la oradora? Con mucho gusto. Adelante, tiene hasta 1 minuto para formularla y tendrá la diputada 2 para contestar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sobre lo que he estado exponiendo acerca de esta propuesta de reforma al Poder Judicial, sabemos que hay muchas cosas que deben hacerse para poder tener mejor justicia en México. Sin embargo, la pregunta muy puntual que quisiera hacerle, diputada,
Y si usted considera que con la iniciativa de reforma que se estará presentando en los próximos foros, que ya se ha analizado en algunos foros anteriores y que han comentado será aprobada en el mes de septiembre, ¿usted considera que esta propuesta, así como está esta iniciativa, podría garantizar realmente que las y los mexicanos tengan acceso a justicia pronta y expedita? Sería cuanto, presidente. Adelante, tiene hasta 2 minutos para dar respuesta. Te agradezco la pregunta, compañera. Sin duda coincidimos en que definitivamente el dictamen no resuelve, por el contrario, entorpece. Y una de las cosas que también me preocupa no solamente es la intromisión de diferentes entes en este dictamen, porque pues podríamos pensar que una reforma constitucional bajo una mayoría de la cual hoy tienen, pues pensarían que van a ser eternos en el poder, pero una reforma constitucional gravemente dejan este tipo de atribuciones a infinidad de personas que pueden llegar y tomar decisiones que son bastante peligrosas. Te comentaba que pudieran tener diferentes alcances, como incluso solicitar juicio político, incluso da vista de aprobación o no aprobación a los ministerios públicos, lo cual me parece gravísimo. Pueden tener una destitución de alguno de los magistrados o jueces ya nombrados y electos por la gente, pueden solicitar la suspensión, pueden tener multas, entre muchas otras cosas. Creo que no resuelve para nada, al contrario. También, por otro lado, respondiendo todavía a tu pregunta, creo que existen muchos defectos, pero sobre todo, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa en que esto se legisle al vapor si tuvieron desde el 2018 planteando esto y cuando tuvieron los votos y no lo hicieron? El Parlamento abierto se va a escuchar diferentes opiniones, pero bajo la mayoría que tienen son opiniones cautelosas y con miedo. Y creo que también no hay un dictamen aún, pero según lo que hoy está sobre la mesa, los diferentes institutos que se plantean son institutos que ni siquiera existen, compañera. Por ejemplo, en el dictamen habla del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que será la encargada de organizar estas consultas, y este instituto ni siquiera existe todavía. Entonces estaríamos votando una iniciativa que habla de institutos que todavía ni existen. Entonces es inconstitucional, es poco práctica el financiamiento a este tipo de Concluye institutos. los 2 minutos de su respuesta. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Este tipo de institutos todavía ni siquiera tienen el financiamiento, entonces este tipo de diferentes evaluaciones o diferentes elecciones ni siquiera tienen un peso etiquetado y la hace totalmente inconstitucional. Viola los derechos laborales de quienes están hoy en el Poder Judicial, desaparece un fideicomiso que es incluso de recursos propios, que me parece muy grave, y los pasa a la partida secreta del presidente, da pie a una centralización excesiva de poder a quien tenga el poder, en este caso pensando que van a ser eternos si no lo es. Hacen desaparición de diferentes salas, Concluya, por ejemplo, por favor. a lo familiar, concluyo, diputado presidente, cuando esto hará un exceso de trabajo. Y en conclusión, nos encantaría que en hechos, como lo hemos demostrado, siempre vamos a tener la disposición a buscar el cómo sí, cómo podamos en todas las reformas constitucionales sacar en conjunto, sobre todo, un sistema judicial que busquemos que se fortalezca, que sea eficiente, que se economice, que sea transparente, porque el Poder Judicial se debe al respeto a su autonomía, con el fin principal y único que debe de ser, que es resolver problemas, proteger los derechos, generar equilibrio, velar por el cumplimiento de la Constitución de todas y todos los mexicanos. Compañeros, no perdamos. Bueno, pues así fue la participación de la panista y llegó Marisol García Segura, que pues así los paró. Señor presidente. Adelante. Pueblo de México, compañeras y compañeros. Quiero iniciar recordando algunos de los gastos que ha ejercido el Poder Judicial, que en efecto salen del bolsillo de las y los mexicanos. 2,000 millones de pesos en seguro de gastos médicos de personal civil. Casi más de 500,000 millones de pesos en mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. 15 millones de pesos en celulares. Solo la ministra presidenta se embolsará 3 millones de pesos brutos solo por concepto de sueldo. Además, más de medio millón de pesos por concepto de aguinaldo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República. Esto es violatorio de la Constitución. Y aún sabiendo este despilfarro de los recursos públicos, esta derecha opositora tiene el descaro de pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial que en febrero nuestro presidente envió a la Cámara de Diputados, y todavía se atreven a seguir malinformando al pueblo. Sigan malinformando, sigan afirmando que el pueblo es tonto y que no debe designar a sus jueces ni a sus ministros. La única verdad es que esta reforma es indispensable para acabar con la opulencia, la ineficiencia, el elitismo y la corrupción en la que opera el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Y aunque no les importe aquí a los compañeros y hablan hasta más fuerte que yo, les digo así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es y será corrupta, y queremos una reforma. Perdón, diputada, si me disculpa, hacemos un llamado al orden a las compañeras y compañeros legisladores para que mantengamos el respeto a la expositora. Continúe con su
Muchas disposición. gracias. Me gustaría que también se me repusiera mi tiempo, presidente. Sí, por favor, hay que reponerle el tiempo a la diputada. Esta institución, la Corte, que debería estar al servicio de la justicia, se ha dedicado a invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Nación que afectan indiscutiblemente los intereses de la nación. Esta reforma no se va a pasar en fast track como ahora quieren inventar, como la derecha quiere hacernos creer otra vez. Tenemos en la Cámara esta iniciativa de reforma desde el 5 de febrero de este año. Ha tenido tiempo suficiente la oposición para estudiarla. Sí, y sigue hablando la compañera más fuerte que yo. Pase, compañera, aquí es el debate. Aquí arriba, suban. El 5 de febrero de este año, y se ha tenido tiempo suficiente para estudiarla y para reconocer su necesidad de aprobación. Les encanta decir ahora que no le vamos a mover ni una coma, que así nos la mandan. Son misóginos porque además dicen que ya está mandada desde Palacio. No. Esas son las estrategias dilatorias del PRI. Siempre, por ejemplo, en la reforma energética, pedían que se cambiaran 10 puntos. Se cambiaron esos 10 puntos, se modificaron, se adhirieron y aún así el PRI votó en contra. Así son, rompen y traicionan todos los pactos. Por eso ya se van. Ahora les vamos a decir nosotros cada semana, y ya se van 6 años más porque se va el PRI y el PAN. Entonces, para abonar al diálogo, para abonar a la participación y la transparencia, la Junta de Coordinación Política acordó ya la realización de foros de Parlamento abierto. Se hicieron del 19 de febrero al 18 de abril de 2024. Pero claro, se realizan estos diálogos nacionales en los que se debaten temas de estos proyectos legislativos con 4 ejes que siempre son libertad, bienestar, justicia y democracia. Las 3 modalidades de discusión consistieron en diálogos de la Junta de Coordinación Política. Estos ejercicios de pluralidad participaron más de 170 personas ponentes, expertas, especialistas, incluso participaron ministros de la Corte. Uno de los pilares de este proyecto de transformación es tener a la ciudadanía, mantenernos informadas e informados. Por eso, desde entonces se ha dado a conocer nuestro famoso y exitosísimo Plan C, que por supuesto incluye esta reforma judicial, la cual hace parte de la misma agenda de continuidad en nuestro segundo piso de la transformación. Y no vamos a permitir que se denoste la voluntad del pueblo de México. Tenemos claro, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México, que la participación consciente del pueblo de México es lo que sigue consolidando la fortaleza de nuestro proyecto. Por eso estamos promoviendo la participación de forma inclusiva, plural y abierta a las personas interesadas de las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, expertas, especialistas y todas las personas que contribuyan al estudio, a la difusión y a la mejora de las iniciativas constitucionales enviadas por el presidente de la República en febrero de este año, principalmente la reforma al Poder Judicial. Con lo anterior y la finalidad es que se conozca la materia del debate, que ya sabemos, el pueblo no es tonto y tonto quien piense que el pueblo es tonto. Las y los legisladores de la transformación estamos y seguiremos haciendo historia, seguiremos trabajando para la consolidación de una república democrática, justa, honesta, libre, participativa, diversa, austera, incluyente, responsable y sobre todo para todas y todos, sin privilegios, sin que un ministro de la Corte se guarde 9 meses la deuda que tenía Salinas Pliego de pagar 63,000 millones de pesos. Lo que queremos es una justicia digna de la transformación de esta 4T. Muchas gracias, es cuanto. Ándele pues todos los excesos, todo esto simplemente fue expuesto y parte, porque ahí va todavía muchísimo más y por eso es que se van a abrir todos estos foros que tienen cabida, inicio en un par de horas, a partir de las 5 de la tarde. Señores, nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.